Luis Pedro Alejandro Recasens Siches. Nacido en la ciudad de Guatemala, 19 de junio de 1903, fallecido en la Ciudad de México, 4 de julio de 1977, fue un abogado, jurista y filósofo del derecho hispano-guatemalteco. Como otros pensadores de su generación, partió del neocantismo, de cuyas figuras señeras, Giorgio del Vecchio en Roma, Rudolf Stadler en Berlín, Hans Kelsen en Viena, fue discípulo, como también de sus críticos, Rudolf Esmond, H. Heyer, así como de los fenomenólogos Fritz Schreyer y Félix Kaufmann. En Madrid, Ortega y Gasset alimentó con su razón vital la superación del neocantismo. Con este bagaje, Recasens intentó ir más allá del formalismo mediante la fenomenología de los valores de Mascheler y Nicolai Hartmann. Todo ello abordado desde el punto de vista de su formación filosófica, reflejado en su tesis doctoral La filosofía del derecho de Francisco Suárez, editada en Barcelona en 1927 y en México en 1947. Biografía. Luis Recasens nació en la ciudad de Guatemala el 19 de junio de 1903, hijo de Pedro Recasens Girol y Concepción Siches Gils. Ambos originarios de España. Cuando tenía 2 años fue llevado a España, donde de 1908 a 1912 asistió a la escuela primaria de Barcelona. Luego estudió en el Instituto General y Técnico de Barcelona, donde se licenció en julio de 1918, y en la Universidad de Barcelona, que en 1924 le otorgó la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Filosofía y Letras. En 1924-25 estudió doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, y escribió la disertación sobre la influencia del pensamiento católico en la filosofía jurídica, con especial referencia a la obra de Francisco Suárez. De junio a agosto de 1925, becado por el gobierno español, estudió filosofía del derecho en la Universidad de Roma La Sapienza bajo la dirección del profesor Giorgio del Vecchio. Desde 1925 noviembre a noviembre de 1926, también con una beca del gobierno español, estudió filosofía del derecho y materias afines en la Universidad de Berlín con Rudolf Stadler, Rudolf Esmond, Heinrich Mayer y Romano Guardini. Desde noviembre de 1926 hasta abril de 1927 continuó sus estudios de Derecho, Filosofía y Sociología, financiados con una beca, en la Universidad de Viena, bajo la dirección de los profesores Hans Kelsen, Fritz Schreyer, Felix Kaufmann y R. Raninge. Diputado en las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española fue, asimismo, subsecretario de Industria y director general de Administración Local. Al iniciarse la Guerra Civil Española se exilió en la Ciudad de México. Ingresó a la Casa de España en México desde su fundación en 1938, después el Colegio de México, en que colaboró hasta de 1945 diciembre al obtener su nombramiento como profesor de carrera en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Por cuenta del Colegio de México, impartió en la UNAM el curso de Filosofía del Derecho, 1940 a 1944, en la Escuela de Jurisprudencia y de Filosofía, 1940 a 1946, y de Sociología, 1943 a 1946, en la Facultad de Filosofía y Letras. Además, impartió varias conferencias en la Universidad Nacional de Guatemala, 1941, 1943, la Universidad Nacional de El Salvador 1943, la Universidad Central de Tegucigalpa 1943, el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, 1944, la Universidad Veracruzana, 1944, y la Universidad de La Habana 1945, entre otras, de esta época, y depurando anteriores directrices, sus principales obras son Vida humana, Sociedad y Derecho,
México 1939, 3 ed. 1952. Tratado General de Sociología, México 1956, 6 ed. 1964. A partir del Tratado General de Filosofía del Derecho, México 1959, 3 ed. 1965, se perfila su axiología jurídica. Para Recasens el derecho positivo, como regulación de la conducta humana, elige entre varias posibilidades de la misma, conforme a criterios de valor que no pueden obtenerse de la experiencia. Toda axiología supone unos fundamentos a priori, sin excluir la presencia en el derecho de elementos empíricos. En esta vía media entre lo formal y lo empírico se sitúa su lógica de lo razonable, como mediación entre teoría, los principios del ordenamiento jurídico, y praxis, su aplicación a la vida humana. Ello de lo razonable contiene y supera la razón histórica de Wilhelm Dilthey, la vital de Ortega y Gasset, la razón de la experiencia práctica de John Dewey. Tal lógica es desarrollada en Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho, México, 1956. Y empalma con la moderna tópica jurídica. Sobre esta publicó una Introducción filosófica al Derecho, México, 1970. Desde esta postura comprensiva y englobante, dialoga con las corrientes modernas de la filosofía jurídica con su Panorama del pensamiento jurídico en el siglo XX, México, 1963, reclamando un retorno a la praxis, punto de partida del derecho natural clásico. Se le considera como uno de los 3 sociólogos españoles exiliados más importantes y forma parte, junto con José Medina y Francisco Ayala, del grupo de los denominados sociólogos sin sociedad. 3. Mini diccionario. 1. El neokantismo es una doctrina filosófica surgida en Alemania en la segunda mitad del siglo X que busca una renovación y desarrollo del kantismo frente al materialismo y el idealismo imperantes. Se caracteriza por una vuelta a Kant como reacción a la filosofía hegeliana y se divide en 2 escuelas principales, la de Marburgo y la de Baden, con diversas orientaciones en epistemología, ética y derecho. Características principales. Renovación del kantismo. Los neokantianos pretendían actualizar, clarificar y desarrollar las ideas de Immanuel Kant, especialmente su idealismo trascendental. Reacción al hegelianismo y al materialismo. El movimiento surgió como una crítica al idealismo absoluto de Hegel y al materialismo científico-naturalista de la época, especialmente después de 1848. Surgimiento de escuelas. Se desarrollaron 2 escuelas neokantianas principales en Alemania. O Escuela de Marburgo, con una orientación predominantemente gnoseológica, centrada en la teoría del conocimiento. O Escuela de Baden, se enfocó en la distinción entre la naturaleza y la cultura, promoviendo métodos de investigación distintos para cada campo. Desarrollo de nuevas ramas. La filosofía neokantiana influyó en áreas como la axiología, teoría de los valores, la ética y la jurisprudencia, tratando de vincular el derecho a valores. Influencia duradera. Las teorías neokantianas influyeron en la filosofía continental y analítica posterior, y sentaron las bases para una reevaluación de los principios kantianos frente a los avances científicos. 2. Fenomenología de Fritz Schreyer, método que busca describir la experiencia inmediata de la conciencia sin interpretaciones previas, enfocándose en cómo los fenómenos se dan directamente a la vivencia. Fenomenología de Felix Kaufmann, enfoque metodológico que pretende fundamentar las ciencias a partir de la descripción rigurosa de las estructuras de la experiencia, sin recurrir a supuestos empíricos. 3. La razón vital de José Ortega y Gasset es un modelo de conocimiento que sitúa la vida humana como la realidad radical y el centro de la filosofía, integrando la razón con las circunstancias vitales e históricas de cada individuo.
No se trata de una razón abstracta, sino de una razón histórica y perspectivista que comprende la realidad en su devenir y en la multiplicidad de puntos de vista, superando tanto el racionalismo puro como un mero vitalismo sin reflexión. Características de la razón vital. Realidad radical de la vida. Ortega defiende que la vida, entendida como la experiencia concreta y singular de cada persona, es la realidad fundamental. Circunstancia y perspectivismo. La razón opera siempre en un contexto vital, yo soy yo y mi circunstancia, lo que significa que la comprensión de la realidad es siempre parcial y desde un punto de vista particular. Razón histórica. La razón vital es histórica porque la vida humana no tiene una naturaleza fija, sino una historia que se construye en el tiempo, y el pasado determina el presente. Superación de dicotomías. Busca trascender la división entre el yo y el mundo, así como entre lo racional y lo irracional, al integrar las necesidades y las dimensiones del vivir en el conocimiento. Comprensión del hombre. Permite entender al ser humano en su totalidad, no solo como ser racional, sino también como un ser que vive, se proyecta y se encuentra inmerso en su mundo. En resumen, la razón vital es la capacidad de la vida de razonar sobre sí misma, sobre su circunstancia y su historia. Es la razón puesta al servicio de la vida, que reconoce la importancia de las dimensiones irracionales y el contexto histórico, sin dejar de ser un ejercicio de la razón. 4 de enero. Filosofía. El formalismo es la doctrina que prioriza la forma, la estructura, el método, la organización, por sobre el contenido o la materia. Este concepto se aplica en diversos campos, como estética y arte. Se valora la forma visual o estructural de una obra por encima de su significado narrativo o su conexión con el mundo real. Ética. Se enfoca en la forma de la ley o la regla, su universalidad, su obligatoriedad, en lugar de la materia que dicha ley prescribe, como ocurre en el imperativo categórico de Kant. Matemáticas. Se basa en la idea de que las matemáticas son un sistema formal axiomático, que se construye a partir de axiomas y reglas de inferencia para deducir teoremas, independientemente de su aplicación al mundo real. Ciencia y saber. Implica la búsqueda de la formalización de todo conocimiento, intentando construir sistemas coherentes y precisos a partir de axiomas. En esencia, el formalismo es la tendencia a ocuparse principalmente de los caracteres formales, ya sean estos estructuras lógicas, reglas morales, o elementos visuales, en detrimento de los elementos materiales o de contenido. 5. La fenomenología de los valores de Max Scheler y Nicola Hartmann, en filosofía, es una teoría de la axiología que aborda el estudio de los valores desde la perspectiva de la experiencia vivida y la conciencia. Scheler, desde un enfoque fenomenológico emocional, considera que los valores son cualidades objetivas aprendidas por la intuición emotiva y que se presentan en una jerarquía natural, con la persona como valor supremo. Hartmann, por su parte, también es un fenomenólogo de los valores pero busca una fundamentación más objetivista, postulando que los valores son entidades ideales, atemporales y absolutas, que existen independientemente del sujeto que las aprehende. Max Scheler. Fenomenología y el método para los valores. Scheler considera que la fenomenología es el método adecuado para la ética, ya que los valores se descubren directamente en la experiencia vivida y en el acto de valorizar. Intuición emotiva y el amor. Sostiene que la percepción de los valores no se da a través de la razón, sino de la emoción y la intuición emotiva. El amor es el acto fundamental que permite la captación de la persona como valor. Estructura de los valores y la jerarquía. Propone una estructura material de los valores basada en una jerarquía objetiva. Los valores se presentan en un orden ascendente, donde los valores de lo sagrado, la vida y la cultura son superiores a los valores de lo agradable y lo útil. Nicolai Hartmann. Valores como entidades ideales. Hartmann describe los valores como entidades que existen idealmente, de forma supraempírica, atemporal, inmutable y absoluta, independientemente del hombre.
Crítica a Scheler, mientras que Scheler postula una jerarquía de valores que se capta principalmente por la emoción, Harman afirma que se puede elegir tanto valores superiores como inferiores. Independencia y objetividad. La teoría de Harman busca establecer la autonomía de lo espiritual en el ser humano, defendiendo la independencia de los valores respecto a los sujetos y las cosas. Diferencias clave. Naturaleza del valor. Scheler se enfoca en la experiencia subjetiva y la jerarquía de valores captada por el amor y la emoción. Harman se inclina por un platonismo de los valores, donde los valores son esferas éticas ideales y absolutas. Rol de la emoción. Si bien ambos dan importancia a la esfera afectiva, Scheler la considera la vía principal para la captación de valores, mientras que Harman, aunque reconoce la necesidad de la afectividad, la sitúa dentro de un marco más amplio de la actividad espiritual humana. 6. El derecho positivo es visto como un conjunto de normas creadas por el ser humano y vigentes en una sociedad específica, que funcionan como un sistema de control social para dirigir y regular la conducta humana. Su validez no depende de su contenido moral, sino de su origen en las instituciones, como legislaturas y tribunales, y de su aplicación coercitiva para asegurar el orden y la convivencia social, independientemente de si se considera justo o injusto. Características y funciones filosóficas. Creación humana. El derecho positivo es un producto cultural, una creación humana que responde a la necesidad de organizar la vida en sociedad. Regulador de la conducta. Su objetivo principal es guiar y controlar las acciones de las personas, estableciendo qué es permitido y qué es sancionado a través de normas escritas y aplicables. Independencia de la moral. La filosofía positivista postula la separación conceptual entre derecho y moral. La validez de una norma de derecho positivo no está ligada a su conformidad con principios morales o de justicia. Coercibilidad. El derecho positivo se distingue por la capacidad de imponerse mediante la fuerza o el castigo, asegurando así el cumplimiento de las conductas prescritas. Eficacia. Para el positivismo, la eficacia, que las normas sean aplicadas y obedecidas, es fundamental, ya que es la aplicación real de la norma lo que la constituye como derecho. Unidad y jerarquía. El derecho positivo forma un sistema de normas ordenado jerárquicamente, donde las normas superiores autorizan la creación de las inferiores, otorgando unidad y coherencia al sistema. En resumen, desde la filosofía del derecho, el derecho positivo no se enfoca en lo que debería ser el derecho natural, sino en lo que es el derecho creado y aplicado por la autoridad estatal. Su valor reside en ser una herramienta para la organización social y el control de la conducta, a través de un sistema de reglas que son creadas, validadas y aplicadas por los seres humanos. 7. Desde la perspectiva filosófica, la axiología es la rama de la filosofía dedicada al estudio de los valores, analizando su naturaleza, origen, desarrollo, función y la forma en que influyen en el comportamiento humano y las decisiones individuales y sociales. La axiología investiga qué consideramos valioso, cómo determinamos esos valores y cuáles son los fundamentos de nuestros juicios sobre lo que es digno, deseable o moralmente bueno. Aspectos clave de la axiología filosófica. Naturaleza del valor. Se pregunta si los valores son propiedades intrínsecas de los objetos, valores objetivos, o si dependen de la percepción y el interés de la persona que los valora, valores subjetivos. Origen y determinación de los valores. Investiga cómo se forman y se establecen los valores en los individuos y en las sociedades, así como los criterios que se utilizan para evaluarlos. Jerarquía de valores. Examina si existe una escala o jerarquía en la que se clasifican los valores, y si esta jerarquía es universal o depende de cada cultura. Relación con la ética y la estética. La axiología abarca no solo la ética, el estudio de los valores morales, sino también la estética, que se ocupa del estudio de la belleza.
Impacto en el comportamiento. Un objetivo fundamental de la axiología es entender cómo los valores motivan las acciones humanas, guían las decisiones y dan sentido a la vida de las personas. Tipos de valores. Se estudian diferentes categorías de valores, como los morales, bueno, justo, los estéticos, bello, los lógicos, verdadero, y los vitales, fuerte, sano, entre otros. En resumen, la axiología es el estudio filosófico del valor, buscando comprender la esencia de lo valioso y los principios que subyacen a nuestras estimaciones sobre las cosas, las personas y las acciones. 8. Los fundamentos a priori son los principios o verdades que son conocidos y justificados independientemente de la experiencia sensorial o la investigación empírica. Se basan en la razón pura y son universales y necesarios, es decir, son verdaderos en todo tiempo y lugar, como las verdades de las matemáticas y la lógica. A diferencia del conocimiento a posteriori, que se deriva de la experiencia, el conocimiento a priori establece las condiciones para que podamos conocer el mundo. Características principales de los fundamentos a priori. Independencia de la experiencia, se adquieren o se demuestran sin necesidad de observaciones o pruebas empíricas. Universalidad, son válidos para todos los seres, no solo para casos particulares. Necesidad, son verdades que no podrían ser de otra manera, son inmutables. Razón pura, se basan en el ejercicio de la razón, sin recurrir a datos empíricos. Ejemplos. Las verdades matemáticas, como 2 más 2 igual a 4, se conocen sin necesidad de contar objetos físicos. Las verdades de la lógica, por ejemplo, el principio de no contradicción, algo no puede ser A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido, es una verdad a priori. El papel de Immanuel Kant. El filósofo Immanuel Kant fue central en el desarrollo de esta idea. Para Kant, los elementos a priori no son ideas innatas, sino las estructuras fundamentales de la mente, como las formas de la intuición y las categorías del entendimiento, que hacen posible el conocimiento y la experiencia. Estos elementos a priori son lo que organiza la experiencia dispersa y la convierte en conocimiento coherente del mundo. 9. Lo empírico se refiere a todo aquello que se basa en la experiencia sensorial y la observación directa del mundo, siendo la única fuente válida de conocimiento para el empirismo. Los conocimientos empíricos son aquellos que provienen de la práctica, la experimentación y la interacción con el entorno, en oposición a las ideas innatas o el conocimiento puramente racional. Características clave de lo empírico en filosofía. Origen en la experiencia. Se considera que todo conocimiento tiene su origen en la experiencia, ya sea la información que recibimos a través de los sentidos, vista, oído, tacto, gusto, olfato, o la reflexión mental sobre esas experiencias. Fundamento en la percepción. El conocimiento empírico se funda en la percepción que tenemos del mundo, en lo que podemos ver, oír y tocar, y en cómo estos estímulos son interpretados por nuestra mente. Contraste con el racionalismo. El empirismo se diferencia del racionalismo, que sostiene que hay conocimientos que pueden ser a priori, no basados en la experiencia, o derivados de la razón en sí misma, sin necesidad de los sentidos. La mente como tabula rasa. Filósofos como John Locke defendieron la idea de que la mente al nacer es una pizarra en blanco, tabula rasa, donde las experiencias van grabando las ideas y el conocimiento. Conocimiento a posteriori. Las ideas y conocimientos empíricos se califican como a posteriori, lo que significa de lo último en latín, haciendo referencia a que surgen después de la experiencia. Ejemplos de conocimiento empírico. Saber que las flores nacen en primavera porque hemos observado esta situación en múltiples ocasiones. La relación entre ciertos aromas y sabores de alimentos se debe a la asociación sensorial que hemos desarrollado a través de la experiencia. La comprensión intuitiva de cómo usar un nuevo aparato tecnológico, que es el resultado de haber interactuado previamente con otras tecnologías.
10. El logos es un concepto griego complejo que abarca significados como palabra, discurso, razón, pensamiento y principio universal o orden cósmico que rige el universo. Se refiere tanto al discurso lógico y razonado que fundamenta argumentos, como a la inteligencia divina o la razón que unifica y ordena la realidad. Evolución del concepto. Heráclito introdujo el término para designar las leyes universales del mundo y la ley del ser. Estoicos lo concibieron como el destino, la razón mundial y el principio que rige la naturaleza y el comportamiento humano, viviendo en armonía con ella. Platón y Aristóteles, en la retórica y la lógica, el logos se entiende como el discurso argumentado que se basa en hechos y razonamientos lógicos para persuadir a la audiencia. Neoplatonismo y teología cristiana, el logos se identificó con el Creador, la sustancia espiritual y la divinidad, como señala filosofía en español. Hegel utilizó el término para referirse al concepto, la razón y el espíritu absoluto. Usos en la filosofía y la retórica. Persuasión. En la retórica, el logos es un modo de persuasión que apela a la inteligencia del público, presentando hechos, estadísticas y pruebas para apoyar un argumento. Lógica, deriva directamente del logos, y se relaciona con la capacidad humana para el razonamiento y la deducción. Orden cósmico, en un sentido más profundo, el logos representa la inteligencia y el orden inherente a la realidad, que puede ser comprendida a través de la razón. 11. La razón histórica de Wilhelm Dilthey es la capacidad de entender la realidad humana a través de la historia, ya que tanto el sujeto como el objeto de la investigación son históricos. Para Dilthey, la razón no es un conocimiento universal y abstracto, sino una forma de entender la vida y el espíritu humano desde sus manifestaciones concretas en el tiempo, a través de la experiencia vivida y expresada en diversas formas culturales como el arte, la religión y la filosofía. Conceptos clave. Historicismo. Dilthey es considerado el filósofo más importante del historicismo alemán. Sostiene que el ser humano solo se comprende a sí mismo a través de su historia. Realidad histórico-social. La filosofía de Dilthey se centra en la realidad social y en la forma en que el espíritu vivo se desarrolla en estructuras históricas concretas. Diferencia entre ciencias naturales y ciencias del espíritu. Dilthey distinguió las ciencias naturales, que se basan en la explicación y el establecimiento de leyes, de las ciencias del espíritu, como la historia, la sociología y la estética, que buscan la comprensión a través de la interpretación hermenéutica. Hermenéutica es la teoría de la interpretación que sirve como puente entre la filosofía y las ciencias históricas. Permite interpretar los textos, las obras de arte, los gestos y las acciones como manifestaciones del espíritu en un contexto histórico-cultural. Vivencia. Erlebnis es la experiencia inmediata que constituye el punto de partida para la comprensión del yo y de la vida misma. A través de la vivencia, la razón puede acceder a la forma del conocimiento y a la esencia de la vida. Conciencia histórica es una conciencia reflexiva que se comprende a sí misma como un producto de la historia, lo que permite la autoconciencia del yo histórico. ¿Cómo funciona la razón histórica? Punto de partida. La razón histórica se basa en las vivencias inmediatas del ser humano y en su capacidad de reflexión sobre ellas. Contextualización. Entiende que las manifestaciones del espíritu, arte, filosofía, etc., solo pueden ser comprendidas dentro de su contexto histórico-cultural. Interpretación. Utiliza la hermenéutica para interpretar estas manifestaciones como expresiones de la vida humana y del espíritu. Relación entre el yo y la historia. Se reconoce la condición histórica del propio sujeto que investiga, ya que el que hace y el que estudia la historia son parte de ella. En resumen, la razón histórica es la capacidad de la comprensión que se da en y a través de la historia, entendiendo que tanto la vida humana como la razón misma son fenómenos históricos que se expresan en el tiempo. Referencias. Martínez Chávez, Eva Elizabeth. Recasens Siches, Luis,
1903 a 1977. En Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales, Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho, 1847 a 1943. Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2019. Consultado el 22 de noviembre de 2016. Soler, Martí 2015. La Casa del Éxodo, los exiliados y su obra en la Casa de España y el Colegio de México, segunda corregida y aumentada edición. El Colegio de México. pp. 220 a 221. ISBN 978. 607-628-059-1. OCLC 11, 0799, 0774. Consultado el 25 de mayo de 2020. Luis Recasens Siches Real Academia de la Historia. Dit Darra, consultado el 4 de junio de 2020. https://diagonales.wikipedia.org/wiki Luis-Recasens. Definiciones de Gemini e inteligencia artificial de Google.